En el corazón de Oriente Medio, el cielo se ilumina con destellos de bombas y las sirenas rasgan la noche como clavos de advertencia. Las familias corren buscando refugio, mientras la paz parece una promesa rota, inalcanzable, lejana. Esta guerra que vemos a diario no empezó ayer, ni con líderes políticos ni fronteras disputadas. Nació de una promesa y de una separación ocurrida hace miles de años. Imagina que todo lo que crees saber sobre el conflicto, el poder y la justicia es erróneo. Que la verdadera raíz de la disputa no reside en el territorio, el dinero ni el poder humano, sino en las decisiones tomadas en el desierto por dos hermanos, Isaac e Ismael. Y más aún, lo que parecía una simple historia antigua ahora moldea la geopolítica, la fe e incluso el destino de las naciones. El viento del desierto sopla como un susurro ancestral, cargando con el peso de los años y el polvo de las promesas incumplidas. Las noches ya no brillan como antes para Abraham. Las estrellas, que antaño parecían un símbolo de esperanza, ahora le recuerdan un sueño que aún no se ha cumplido. Y a su lado, Sara, con las manos marcadas por el tiempo, intenta disimular su temor con sonrisas fugaces y miradas prolongadas. Dios había hablado: «Haré de ti una gran nación». Génesis 12:2. Pero el tiempo parece burlarse de la fe, y el silencio del cielo resuena con más fuerza que cualquier palabra divina. Si te está gustando esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte y comentar desde dónde estás viendo este video. ¿Cuántas veces el silencio de Dios suena a abandono? ¿Cuántas veces el corazón humano inquieto intenta transformar la espera en acción y la fe en control? Abraham lo tenía todo: tiendas, siervos, rebaños, oro. Era un hombre poderoso y rico, alguien que a ojos del mundo ya había conquistado todo lo que el dinero podía comprar. Pero había algo que no todas las inversiones podían garantizar: un heredero. Y esta ausencia de lo que más deseaba convertía cada puesta de sol en un doloroso recordatorio de que las promesas divinas no se rigen por el calendario humano. Las Escrituras dicen: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Génesis 16:1. Y es aquí donde el drama humano se desarrolla con una crudeza que pocos se atreven a admitir. Cuando el cielo guarda silencio, el alma busca atajos. Cuando la promesa se demora, el corazón lucha con la duda. Sara, cansada de esperar, mira a Agar, su sierva egipcia, y le propone lo impensable: «Acuéstate con mi sierva, quizá pueda formar una familia por medio de ella». Génesis 16:2. Es el momento en que la desesperación se disfraza de estrategia. Una inversión emocional fuera de tiempo, un intento humano de ayudar a Dios a cumplir lo que prometió. Agar entra en la historia como un eco de todas las veces que intentamos controlar nuestro destino, y su vientre se convierte en el escenario de una promesa distorsionada por la impaciencia. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Oramos pidiendo guía, pero cuando el silencio se prolonga, tomamos decisiones basadas en el miedo, no en la fe. Sara no quería desobedecer, solo quería ver la promesa cumplida. Pero a veces, el deseo de control es el mayor enemigo de la confianza. Como Abraham, muchos de nosotros ya hemos transformado el altar de la fe en una mesa de negociación. Cambiamos lo invisible por garantías tangibles, la esperanza por el poder de la hora. Hay una divina ironía que planea sobre este episodio. Abraham, que lo había dejado todo por una voz, ahora se encuentra perdido intentando interpretar el silencio de esa misma voz. Y el silencio de Dios, lejos de ser ausencia, era gestación. La promesa se estaba gestando, el tiempo se estaba moldeando, pero el corazón humano, impaciente, no comprendía que el cielo obra a otro ritmo. Dios no guardaba silencio. Estaba preparando algo que requería maduración.
La fe que no espera no es fe, sino ansiedad disfrazada de espiritualidad. Dato interesante. Históricamente, los estudiosos creen que Abraham esperó aproximadamente 25 años. Entre la promesa y el nacimiento de Isaac, transcurrieron 25 años de oración, incertidumbre y noches de silencio. 25 años que demostraron que el tiempo es una herramienta divina de enseñanza, no un castigo. El silencio de Dios suele ser la inversión más profunda en el alma humana. El tiempo en el que forja la paciencia, el carácter y la dependencia que el oro del mundo no puede comprar. Pero el corazón humano es inquieto. Y la impaciencia, cuando se alimenta, se convierte en una fuerza destructiva. El gesto de Sara parecía pequeño, casi lógico. Sin embargo, ese acto traería consecuencias que se extenderían por generaciones, transformando las tiendas familiares en territorios de conflicto. Lo que comenzó como un acuerdo doméstico se convertiría en el preludio de una historia marcada por la rivalidad, las lágrimas y el exilio. Cuando el hombre intenta producir con sus propias manos lo que solo Dios puede generar, el resultado siempre es un fruto de la prisa, una herencia de dolor. El silencio de Dios no es un no, es un todavía no. Pero es en este lapso donde la fe se demuestra verdadera. Abraham y Sara, rodeados de riqueza, poder y estatus, descubrirían que la mayor inversión no estaba en la tierra, ni en el oro, ni en los herederos, sino en confiar en lo invisible. Sin embargo, el corazón que no comprende el tiempo de Dios, tarde o temprano, toma decisiones que abren profundas heridas. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Una sierva quedó embarazada. Una esposa lloró. Y el cielo permaneció en silencio. Pero aquel vientre que crecía fuera de la promesa traería algo inesperado. Un nombre que engendraba dolor y esperanza. Y es precisamente allí, en el clamor del desierto y el llanto de la mujer rechazada, donde Dios volvería a hablar. El silencio de Dios finalmente se rompió, no en el palacio de un rey, ni en el altar de un patriarca, sino en el grito de una mujer egipcia perdida en el desierto, Agar. Un nombre casi olvidado, pero cuya historia resuena entre las dunas y trasciende los siglos. El vientre que albergó a la hija de la prisa ahora palpitaba entre el dolor y la huida, y en medio del polvo, bajo el sol implacable, aprendió que el desierto puede ser tanto un lugar de fin como un lugar de encuentro. La historia de Ismael comienza con lágrimas. Génesis 16 relata que, al darse cuenta de que estaba embarazada, Agar empezó a despreciar a Sara, y esta herida emocional se transformó en un abismo dentro de la tienda. La rivalidad no nació de la malicia, sino del dolor, de la sensación de ser usada y desechada. Sara, a su vez, herida en su dignidad, se vuelve contra la sierva que ella misma había entregado a su esposo. Y Abraham, el hombre de fe, el patriarca de poder y promesa, se encuentra atrapado entre dos mujeres, dos mundos, dos maneras de comprender a Dios. ¿Cuántas veces en nuestro propio camino las promesas que más anhelábamos nos colocan en los dilemas más profundos? Agar huye. El desierto se abre ante ella como un espejo del alma, árido, inmenso, silencioso, sin destino, sin sustento, sin riqueza alguna, solo una entrega emocional agotada y una vida que crece en su interior, como un recordatorio del error ajeno. La escena es cinematográfica. El calor se cierne sobre el horizonte, el viento levanta velos de arena y el corazón de la sierva late con fuerza, oscilando entre la desesperación y la esperanza. Es entonces cuando el cielo se inclina de nuevo sobre la tierra. El ángel del Señor la encontró junto a un manantial, camino de Shur. Génesis 16:7. Ella que huía fue encontrada. Ella que se sentía olvidada fue vista.
Y por primera vez en la Biblia, un ser humano menciona a Dios. Tú eres el Dios que me ve. Génesis 16:13. El hijo que Agar lleva en su vientre es bautizado incluso antes de nacer. Y el ángel del Señor le dijo, le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Génesis 16:11. Ismael significa literalmente Dios. Escucha el niño, personifica la compasión divina en medio del desorden humano. Dios no escuchó el clamor del patriarca, sino el llanto de un extranjero. Esta es una de las ironías más bellas de la Escritura. A veces Dios se revela no en las tiendas de los poderosos, sino en el llanto de los rechazados. La fe no es una herencia de sangre, sino una respuesta del corazón. Dato interesante, la palabra Ismael aparece alrededor de 48 veces en la Biblia, y su nombre se recuerda no solo como el hijo de Abraham, sino como símbolo de que Dios no hace distinción de origen. Los estudiosos señalan que el ángel que se le aparece a Agar es la primera teofanía registrada en las Escrituras. Es decir, la primera aparición de Dios mismo en forma visible. Esto no ocurrió con reyes ni con sacerdotes, sino con una sierva embarazada en medio de la nada. Un recordatorio de que el poder celestial no se siente atraído por la riqueza, sino por la necesidad sincera. El nacimiento de Ismael cambia el rumbo de la narración. El niño crece y su nombre se convierte en una profecía viviente. Será un hombre indómito, como un asno. Su mano estará contra todos y la mano de todos contra él. Génesis 16:12. Es una descripción poética y cruda, pero profundamente cierta. El carácter libre, indomable y resiliente de Ismael sería la esencia de un pueblo que aprendería a sobrevivir en medio de la adversidad y la escasez. Un pueblo moldeado por el viento y el sol, forjado entre la arena y la soledad. Lo que parecía una consecuencia se convertiría en un legado. Agar regresa a la tienda, obedeciendo la voz del ángel, e Ismael nace bajo la mirada de Abraham. El patriarca lo recibe, lo cría, lo educa y lo ama. Durante 13 años, Ismael es el único hijo varón, el único heredero, el orgullo de su padre. El niño que corre por las llanuras ríe al atardecer y observa a su padre construir altares al Dios invisible. Abraham lo ve como el cumplimiento de la promesa y en su corazón nace una esperanza humana, pero sincera. Ojalá Ismael viva delante de ti. Génesis 17:18. Cree que tal vez Dios se ha adaptado a su plan, pero el cielo no negocia sus designios. El propósito divino no se doblega ante la improvisación humana. Sin embargo, hay algo profundamente humano en esta relación. Abraham ama a Ismael, no por conveniencia, sino por afecto. Ve su propio reflejo en el muchacho, la fuerza, el coraje, el instinto de supervivencia. Y quizá, sin darse cuenta, este amor paternal sea la inversión más pura de su vida. El oro que posee no lo satisface, el poder que tiene no lo define, pero ese muchacho, nacido de un error y sostenido por la gracia, se convierte en la expresión de una verdad. Dios transforma incluso las faltas humanas en caminos de redención. Sin embargo, el destino de Ismael ya estaba escrito en las arenas del tiempo. Sería grande, pero no el elegido. Su linaje crecería, pero el pacto se sellaría con otro, y el cielo, que se había inclinado sobre el desierto para escuchar a un siervo, pronto se manifestaría de nuevo, esta vez para prometer lo imposible, el nacimiento de un hijo de la risa. Y cuando el milagro finalmente llegue, la risa y las lágrimas se encontrarán en la misma casa. El sonido de la risa resuena en la tienda, trascendiendo el tiempo como una canción que el cielo compuso hace mucho y que finalmente decidió interpretar. Sara ríe, y esa risa, que antes era incredulidad, ahora es alivio, asombro, gratitud.
Lo imposible se ha cumplido. Dios me ha dado motivo para reír, y todo el que se entere se reirá conmigo. Génesis 21:6. Abraham, ya anciano, sostiene en sus brazos al hijo que la promesa había anunciado décadas atrás. Isaac, el niño que nació cuando ya no existía la lógica, cuando la biología se había rendido, cuando hasta la esperanza parecía agotada. El niño que, en sí mismo, nos recuerda que Dios nunca llega tarde, solo hace madurar el tiempo. La casa de Abraham, antaño marcada por la tensión, ahora rebosa de alegría. El llanto de un recién nacido, la sonrisa de una anciana, la mirada de un padre que por fin comprende que la verdadera riqueza no reside en lo acumulado, sino en lo vivido. Sara, otrora estéril, ahora es madre. Abraham, antes inquieto, ahora encuentra consuelo en el milagro, y el niño crece bajo la mirada de Dios. Es el hijo de la promesa, el heredero del pacto, la prueba viviente de que el cielo invierte en lo improbable. El Señor visitó a Sara como había dicho y cumplió con su promesa. Génesis 21:1. Las palabras que antes parecían lejanas, ahora se hacen realidad entre lágrimas y risas. Pero cada promesa cumplida trae consigo un nuevo desafío, porque el corazón humano es incapaz de experimentar el milagro sin revivir el recuerdo del dolor. Y en algún rincón del campamento, Ismael, el primogénito, ahora adolescente, observa desde la distancia. Ve el banquete del destete de Isaac, oye las risas y siente quizá por primera vez el sabor amargo de la exclusión. Él, que una vez fue el centro, ahora es un actor secundario. Él, que llevaba el nombre de Dios escucha, empieza a darse cuenta de que tal vez el mundo ha dejado de escuchar. El conflicto no surge de la malicia, sino de la pertenencia, el deseo de ser visto, amado, elegido. El corazón humano clama tanto por reconocimiento como por amor. La alegría de Sara se mezcla con los celos. El dolor de Agar resurge. Abraham, dividido, intenta conciliar lo imposible. 2 hijos, 2 promesas, 2 destinos, y la tensión crece como arena arrastrada por el viento, fina, casi invisible, pero inevitable. Y Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, el que le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Génesis 21:9. Es el comienzo de una herida familiar que se convertirá en una cicatriz entre naciones. La fiesta que celebra la promesa es también el preludio de la separación. Dato curioso, el nombre Isaac proviene del hebreo. Yitzhak-la, palabra risa, significa él ríe o risa. Lo curioso es que, a lo largo de la narración, la risa fue una reacción humana a la promesa divina. Primero incredulidad, luego alegría. Dios transformó el sarcasmo en celebración. Lo que comenzó con duda, terminó con gozo. Un recordatorio silencioso de que incluso la ironía humana puede convertirse en alabanza. Y quizá esa sea la mayor inversión espiritual de todas, aprender a reírse de lo que una vez causó dolor. Abraham es ahora padre de 2. Uno, hijo del tiempo. El otro, hijo de la fe. Uno, fruto de la acción humana. El otro, fruto de la intervención divina. Y en el corazón de este hombre antiguo, el dilema de todo ser humano moderno, ¿cómo reconciliar lo que Dios prometió con lo que nosotros mismos hemos construido? La capacidad de discernir entre lo natural y lo sobrenatural, lo visible y lo eterno. Abraham sabe que la fe es como una semilla. No se compra con dinero, no crece rápidamente, no se negocia con el poder. Y cada mirada entre Ismael e Isaac es un recordatorio de ello. Son hermanos, pero también son profecía, el reflejo de 2 maneras de relacionarse con Dios. El tiempo pasa y el pequeño Isaac crece. Corretea entre las tiendas. Escucha viejas historias sobre cuando su padre oyó la voz de Dios en Ur de los Caldeos. Y cada palabra se graba en su mente como una herencia.
pero tras la alegría resuena una tensión latente. Sara observa a los dos niños y presiente que algo debe hacerse. La promesa es inquebrantable, y es en este denso e invisible silencio doméstico donde Dios prepara el siguiente capítulo de la historia, porque pronto la casa se dividirá, el desierto volverá a llamar, y la fe de Abraham será puesta a prueba de una manera que ningún oro, ninguna riqueza, ninguna inversión terrenal podrá aliviar. Y así, mientras el niño de la promesa aprende a reír, el otro aprende a sobrevivir. Dos infancias, dos caminos, dos destinos, y una historia a punto de bifurcarse en dos sendas que aún resuenan entre las naciones hoy en día. Las risas cesan. Los suaves sonidos que llenaban las tiendas dan paso a susurros y miradas tensas. El ambiente ha cambiado. El niño Isaac crece, e Ismael, ahora adolescente, observa desde la distancia. Comprende lo que sucede. El espacio alrededor de su padre parece encogerse para él y expandirse para su hermano. La risa del hijo de la promesa resuena como una profecía viviente, y el corazón de Sara siente el peso de un antiguo temor. El hijo de la esclava no heredará con mi hijo Isaac. Génesis 21:10. Y así, entre dos madres, dos pactos y dos destinos, la casa de Abraham comienza a dividirse. El amor de Abraham es una cuerda tensada entre dos mundos. De un lado, el hijo de la promesa, del otro, el hijo de la carne. Ismael es sangre, recuerdo y afecto. Es el muchacho que corrió con él, que aprendió a construir altares, que oyó hablar del Dios que llama a las estrellas por su nombre. Pero la mirada de Sara lo aprisiona. El silencio de Dios pesa mucho, y Abraham, el hombre que una vez desafió a los reyes y abandonó su tierra, ahora se encuentra débil ante dos voces, la de una mujer y la de su propio corazón. Y esto le pareció muy doloroso a Abraham por causa de su hijo. Génesis 21:11. El patriarca, que una vez fue probado en el fuego de la fe, ahora es probado en las cenizas de la emoción. Sara no actúa por crueldad, sino por celo. Ve en Ismael una sombra que amenaza la promesa. Y en cierto modo tiene razón. La herencia divina no puede dividirse entre lo nacido de la prisa y lo nacido de la fe. Pero hay algo trágico en esta obediencia. Dios le dice a Abraham: no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva, escucha todo lo que Sara te diga, porque por medio de Isaac se te contará la descendencia. Génesis 21:12. La fe, una vez más, exige una entrega que el corazón humano se resiste a hacer. Amar lo que Dios no eligió es uno de los dolores más profundos del alma, y Abraham necesita aprender que no todo amor es una inversión eterna. Algunos son simplemente lecciones divinas en forma de personas. Dato interesante: antiguos textos judíos como el Midrash Rabbah describen cómo Ismael se burló de Isaac no solo por celos, sino también por rivalidad espiritual. Se dice que imitó los sacrificios y rituales de Abraham, intentando demostrar que era tan digno de la promesa como su hermano. Esta disputa no era meramente infantil, sino teológica. Dos hijos, dos formas de adorar, dos concepciones del poder ante Dios. Una representaba el esfuerzo humano, la otra, la gracia sobrenatural. Abraham se despide. La escena es desgarradora. Se levanta temprano, prepara pan y un odre de agua y lo coloca sobre el hombro de Agar. El patriarca de la fe, el hombre rico y poderoso, ahora se desprende de una parte de sí mismo con tan poco. ¡Qué ironía! Aquel que poseía incontables rebaños, ahora se separa de los últimos pedazos de pan, como si se desgarrara el alma. Es una de las imágenes más humanas de la Biblia. Un padre viendo partir a su hijo, incapaz de cambiar su destino. El mismo hombre que una vez lo dejó todo por una voz, ahora se ve obligado a abandonar a alguien por una promesa. El desierto aguarda, y con él el silencio. Abraham observa desde lejos
quizás el último atisbo de Ismael, y siente el peso de una pérdida que la fe no puede borrar. Amar lo que Dios no eligió no es pecado, es simplemente peligroso, porque hay amores que, si se mantienen, sofocan la promesa. El corazón de Abraham se debate entre la ternura y la obediencia, entre el afecto humano y el llamado celestial. Y, mientras Agar e Ismael se desvanecen en el horizonte, el patriarca aprende que seguir a Dios a menudo significa renunciar a la propia comodidad para preservar el propósito. La casa vuelve a estar en silencio. El susurro del viento entre las cortinas es la única compañía. Sara sonríe, pero la mirada de Abraham permanece distante, como si supiera que el desierto aún no ha terminado de hablar. Comprende que cada decisión, cada separación, cada dolor tiene un eco que trasciende generaciones. El poder de una elección puede moldear el destino de naciones enteras, y el cielo, que parece lejano, ya empieza a preparar el reencuentro entre la lágrima del padre y el llanto del hijo. Porque allí, en el desierto, la promesa que parecía perdida volverá a oírse, y el Dios que ve volverá a oír. El sol del desierto es implacable. La arena quema los pies y la soledad es casi palpable. Agar camina con Ismael, el odre vacío, su esperanza agotada. Y cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto. Génesis 21:15. La desesperación es absoluta. No quiere ver morir a su hijo, así que se da la vuelta y llora. Hay algo profundamente humano en este gesto, la frontera entre el amor y la impotencia. La mujer que una vez fue sierva, luego madre, ahora se encuentra peregrina, rodeada de arena y silencio. Y allí, donde el desierto devora los llantos, Dios vuelve a escuchar. Y Dios oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué te aflige, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Génesis 21:17. Es uno de los pasajes más conmovedores de las Escrituras. El mismo Dios que una vez le prometió un hijo a Abraham, ahora sostiene lo que parecía un error. El cielo no rechaza al hijo de la carne, simplemente lo conduce a un destino diferente. Ismael no heredaría el pacto, pero sí una promesa: haré también una nación del hijo de la esclava. Génesis 21:13. Y allí, en medio de la arena, brota un manantial. El agua que salva el cuerpo simboliza la gracia que restaura el destino. La escena es cinematográfica. Sopla el viento, la luz se refleja en las dunas, el niño abre los ojos. Vive. La vida resurge donde todo parecía haber terminado. El desierto, que una vez fue un refugio, se convierte en la cuna de un nuevo linaje. Dios no solo escucha, sino que invierte en lo improbable. Ismael crece, vive en el desierto de Parán y se convierte en arquero. Un hombre moldeado por el sol, la soledad y la supervivencia. La Biblia es clara. Dios estaba con el niño. Génesis 21:20. Esta sencilla frase encierra una inmensa fuerza teológica. Dios no abandona ni siquiera a quienes viven fuera del tabernáculo de la promesa. Dato interesante. Ismael fue padre de 12 príncipes. Génesis 25:13-16. De quienes surgieron pueblos que ocuparon vastas regiones de Arabia: Nebaiot, Cedar, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Regiones que hoy se extienden desde la península arábiga hasta el norte de Siria, constituyendo los ancestros de muchos pueblos árabes modernos. Cada nombre representa una tribu, un linaje, una antigua ruta comercial. La promesa de Dios se cumple. Ismael también se convierte en una gran nación, poderosa y próspera. Un pueblo del desierto que, con el tiempo, aprendería a transformar la escasez en poder y el aislamiento en riqueza. Lo que comenzó como rechazo se convertiría en civilización. Abraham, por su parte, observa desde lejos. Su corazón se divide entre dos herencias:
De Isaac proviene el pacto, la alianza, el pueblo de Israel. De Ismael, la fuerza, el comercio, la expansión. Dos naciones, dos caminos, el espiritual y el natural, el milagro y el esfuerzo, la fe y el instinto. Y de algún modo misterioso, ambos son necesarios para la historia del mundo. Es como si Dios hubiera sembrado en Ismael la fuerza que sostiene y en Isaac la fe que redime. Dos dones divinos en el mismo hombre, dos frutos del mismo corazón. Las rutas comerciales de los descendientes de Ismael se volverían fundamentales siglos después, conectando Egipto, Mesopotamia y Arabia. El oro del desierto, el incienso, las especias y las telas finas circularían por estas tierras, convirtiendo a los hijos de Ismael en poseedores de gran riqueza y poder económico. El niño del desierto se convertiría en símbolo de resistencia y prosperidad. Mientras tanto, los descendientes de Isaac llevarían consigo el llamado espiritual, el pacto eterno, el linaje del Mesías. El mundo se dividiría entre estos dos ejes, el poder de la tierra y el poder del cielo. Pero la Biblia no presenta a Ismael como un villano, ni a Isaac como un héroe. Ambos son humanos, herederos de una historia compleja. Ambos amados por Dios. La diferencia no radica en el amor divino, sino en el propósito. Isaac porta el altar de la redención, Ismael el arco de la supervivencia. Uno representa la promesa, el otro la provisión. Uno es la fe que espera, el otro la fortaleza que perdura. Juntos reflejan al ser humano mismo, dividido entre lo que desea conquistar y aquello en lo que necesita confiar. Y así el desierto florece. Las tiendas se convierten en aldeas, las aldeas en ciudades, las ciudades en reinos. Los descendientes de Ismael crecen, dominan rutas, construyen imperios. La arena que una vez fue refugio se convierte ahora en el fundamento de civilizaciones, pero algo permanece, el eco de la separación, el vestigio del dolor, porque, aunque Dios bendijo a ambos, el pacto espiritual se selló solo con uno, y este hilo invisible entre bendición y pacto, será el hilo conductor que recorrerá siglos de conflicto y fe. Allí, en el horizonte, donde el desierto se funde con el cielo, el viento lleva dos nombres que siempre se encontrarán, Ismael e Isaac. Y la historia que comenzó entre tiendas y lágrimas se prepara ahora para trascender generaciones, transformando promesas en naciones y hermanos en símbolos de una rivalidad que el tiempo aún no ha borrado. El viento sopla del este, levantando nubes doradas sobre el desierto. El paisaje es el mismo de siempre, vasto, silencioso, eterno, pero algo ha cambiado. Los hijos de Ismael ya no son solo nómadas que vagan bajo el sol. Se han convertido en tribus, clanes, naciones. 12 en total, como los hijos de Israel. Un paralelismo divino que parece más que una coincidencia. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, según sus aldeas y sus campamentos. 12 príncipes, según sus tribus. Génesis 25:16. El mismo número que Dios usaría siglos después para formar el pueblo del pacto. 12. El número del orden, de la autoridad, de la plenitud divina. Pero aquí, en las arenas del sur, adquiere otro significado, el de la fuerza bruta, del comercio, de la supervivencia. Nebaiot, Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Kedema. Nombres que resuenan como tambores antiguos. Cada uno representa una ruta, una cultura, una expresión de poder. Estos hombres se extendieron por el desierto, instalando tiendas en regiones estratégicas. Controlaban las rutas comerciales, imponían tributos y se convertían en intermediarios entre imperios. El oro de Egipto, el incienso de Arabia, las especias de la India, todo pasaba por sus manos.
El dinero fluía como el viento, y con él nacía el poder. Lo que comenzó con un odre vacío se transformó en una red de influencia y riqueza. Fue la inversión de generaciones que cosecharon el fruto de la promesa. Dios había dicho que Ismael sería como un asno salvaje entre los hombres. Génesis 16:12, indomable, libre, imposible de someter. Y así fue. Ningún imperio logró domesticarlos por completo, ni Asiria, ni Babilonia, ni Roma. Dato interesante, las tribus ismaelitas formaron lo que los antiguos llamaban la Confederación Árabe. Se unían en tiempos de guerra y se dividían en tiempos de paz. Una estructura fluida pero resistente. Cedar, el segundo hijo, se convirtió en símbolo de poderío militar y belleza poética. Los rebaños de Cedar, Isaías 67, eran famosos, y su lana negra cubría las tiendas de príncipes y mercaderes. Tema, mencionada en Job 6:19, era una ruta vital en el comercio de especias y mirra. La tradición islámica recuerda a Nebayot como antepasado de los nabateos, quienes construyeron Petra, la ciudad esculpida en piedra, uno de los mayores testimonios de ingeniería y arte del mundo antiguo. La profecía se cumplió. De Ismael descenderían príncipes y naciones. Pero entre las tiendas y las caravanas, un eco comienza a crecer, un murmullo que trasciende generaciones. Las tribus de Ismael no olvidan que fueron excluidas de la promesa. La bendición de la abundancia no compensa la ausencia del pacto. Hay dinero, hay poder, hay riqueza, pero no hay altar. Esta ausencia espiritual se transforma, a lo largo de los siglos, en una búsqueda incesante de significado, identidad y dominio. Es como si el desierto, con todo su oro y libertad, aún clamara por una respuesta: ¿por qué no nosotros? Esta pregunta, sutil y ancestral, sería el combustible de imperios, religiones y guerras. Isaac e Ismael, representados ahora por sus descendientes, se reencuentran en las páginas de la historia, ya no como hermanos, sino como civilizaciones. Por un lado, Israel, heredero de la promesa. Por el otro, las naciones árabes, herederas de poder y territorio. Ambas reivindican a Abraham. Ambas se consideran hijas de la fe. Ambas creen ser las elegidas, y aquí surge lo que podemos llamar el conflicto de las promesas. No se trata simplemente de una disputa territorial, sino de una disputa sobre la identidad, sobre el legado, sobre el verdadero significado de ser bendecido. A lo largo de los siglos, el desierto fue testigo de caravanas y cruzadas, pactos y traiciones. Ismaelitas y hebreos cruzaron fronteras, comerciaron, se casaron y libraron guerras. En Génesis 37, son los ismaelitas quienes compran a José y lo llevan a Egipto. Irónicamente, es a través de este acto que la promesa de Abraham se cumpliría. Dios transforma incluso las heridas de la historia en instrumentos de redención. Los hijos de Ismael, sin saberlo, contribuyeron a cumplir el propósito divino. Pero la brecha entre ellos y sus hermanos se amplió, alimentada por siglos de desconfianza y luchas de poder. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se convirtieron en el corazón de las civilizaciones árabes y posteriormente de la fe islámica. La tradición musulmana afirma que Ismael y Abraham construyeron la Kaaba en la Meca, el lugar de peregrinación más sagrado del Islam. Una vez más, el hijo del desierto erige un altar, pero ahora en una dirección distinta. Mientras Israel mira hacia Sión, Ismael mira hacia la Meca. Dos templos, dos montañas, dos plegarias que se elevan al mismo cielo. Y el eco de la separación se convierte en un canto que el viento lleva durante milenios. Y si observamos con atención, vemos un patrón. Lo que Dios comenzó en un hombre se despliega en dos líneas que nunca se desvanecen. Una representa la fe que confía, la otra, la fuerza que vence.
Una construye altares, la otra caminos. Una busca al Mesías, la otra guía. Y ambas, de maneras distintas, apuntan al mismo Creador. Porque al final, y aquí reside el misterio, el Dios que le hizo promesas a Abraham nunca dijo que elegiría a un hijo para odiar al otro. Lo que los separa no es el amor de Dios, sino la percepción humana de posesión. La historia, sin embargo, aún no termina. El desierto aún susurra, las tribus aún resuenan, y las promesas, tan antiguas como las estrellas, aún aguardan el día en que los hermanos se reúnan, no con espadas, sino con lágrimas. Pero hasta entonces, el sonido de las caravanas continúa, cargadas de oro, incienso y mirra, los mismos tesoros que un día guiarían a los reyes de Oriente hasta un pesebre en Belén. Los siglos transcurrieron como viento sobre la arena. Las tiendas se convirtieron en ciudades, las caravanas en rutas comerciales y los hijos de Abraham en naciones. Pero el desierto no olvidó. El eco de la separación, de la promesa y de la rivalidad resonó a través de las generaciones. Ismael e Isaac, que comenzaron siendo hermanos, se han convertido ahora en naciones. Israel emerge, frágil y pequeño, y a su alrededor se alzan los descendientes de Ismael, fuertes y dispersos, manteniendo viva la memoria de la exclusión y la bendición que apenas recibieron. El mundo moderno no es más que otra etapa de este conflicto ancestral. La tierra prometida resurge. Un pequeño país, rodeado de poderosos vecinos, proclama su existencia. Israel renace. La profecía se cumple. El antiguo sueño de Abraham se hace realidad. Isaías 66:8. Pero la alegría se mezcla con la tensión. Casi de inmediato estallan guerras. 1948, 1967, 1973, intifadas y conflictos continuos. La narrativa histórica muestra que el terreno físico es solo un reflejo del corazón humano. La lucha no es solo por la tierra, sino por el reconocimiento, la legitimidad y la identidad espiritual. Como en tiempos de Abraham, las promesas divinas se manifiestan, pero la precipitación y la rivalidad humanas traen consigo dolor. Un dato interesante: el conflicto moderno entre Israel y los países árabes de Oriente Medio aún conserva ecos de las rivalidades de las primeras generaciones. Los descendientes de Ismael e Isaac mantienen linajes familiares y culturales que se entrelazan y divergen a la vez, reflejo de siglos de alianzas, conquistas y negociaciones diplomáticas. El territorio se ha convertido en símbolo de bendición y maldición, de inversión y poder, no solo político, sino también espiritual. Cada ciudad, cada frontera, cada disputa guarda recuerdos ancestrales de una época en la que un desierto y una promesa forjaron el futuro. La narrativa cinematográfica del conflicto es dramática. Imágenes de ciudades asediadas, ejércitos en marcha, cohetes surcando el cielo, sirenas rompiendo el silencio de la noche. Pero tras el sonido, hay una historia que comenzó con un padre, dos hijos y la elección de Dios. Es la misma historia de siempre. La inversión humana intenta cumplir la promesa divina. El poder busca controlar el destino. La riqueza se busca como forma de seguridad y el dinero circula entre estrategias y supervivencia. Pero la tensión fundamental persiste. ¿Cuál de los hijos lleva el pacto? ¿Cuál de los hijos comprende la promesa? El misterio es espiritual. Israel es pequeño en tamaño, pero enorme en importancia. Es objeto de envidia, temor, poder y codicia, porque es el punto de convergencia de la promesa, es el cumplimiento de un antiguo pacto que nos recuerda que el poder humano, económico, militar, territorial, jamás podrá reemplazar el pacto divino. Porque Jehová había prometido a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18.
Y aunque los hijos de Ismael poseen fuerza, riqueza y territorio, la dimensión espiritual de la promesa permanece con Isaac. Sin embargo, los descendientes de Ismael no son enemigos por naturaleza. Representan el reflejo de una historia interrumpida, de decisiones humanas ajenas al tiempo divino, de ambiciones mezcladas con fe. Como el viento que barre el desierto, las oleadas de conflicto siguen moldeando el paisaje, recordándonos que cada guerra moderna es solo un capítulo más de un libro que comenzó con lágrimas y promesas. El pasado no está lejos, respira en el presente. Y mientras las ciudades crecen, mientras las alianzas políticas se forman y se disuelven, una pregunta persiste: ¿por qué el mundo entero se vuelve contra un país tan pequeño? Porque la promesa es espiritual, invisible, incomprensible para quienes miden la bendición solo en poder, riqueza y territorio. Pero para quienes miran con fe es evidente: el desierto, las tribus, las guerras, todo apunta a algo superior. Un encuentro que aún está por venir. Una reconciliación que trasciende el dinero, el poder y la ambición humana. Y entonces, por encima del bullicio de las ciudades y el conflicto, el cielo parece susurrar: la historia no termina aquí. El viento que lleva arena también lleva esperanza. Porque el Dios que le hizo promesas a Abraham jamás olvida sus palabras. Y un día las armas callarán, las fronteras dejarán de separar, y los hijos del desierto y los hijos de la promesa volverán a oír el llamado a la reconciliación. La tierra permanece en silencio, pero habla. Cada piedra, cada colina, cada río guarda recuerdos ancestrales, historias de promesas y rechazo, de sangre y esperanza. Para Israel es más que tierra, es la encarnación de una alianza eterna. Para los descendientes de Ismael es también hogar, sustento e identidad. Pero, ¿qué es la tierra sino un reflejo del corazón humano? ¿Y qué es la promesa sino una semilla que exige paciencia, fe y reverencia? Quien toca la tierra, toca el corazón de Dios. El territorio es símbolo de alianza, pero también de dolor, porque cuando la promesa se hace visible, surgen la envidia, los celos y la discordia. Un dato interesante: en el mundo antiguo, la propiedad de la tierra no se medía únicamente por el cultivo o el poder militar. La herencia espiritual determinaba la legitimidad. Para Israel, cada montaña y valle tenía un significado profético, estableciendo una conexión directa entre el pueblo y el Creador. Para los hijos de Ismael, la tierra era territorio y supervivencia, una fuente de riqueza e inversión, pero también de poder por conquistar. Ambas perspectivas son válidas, aunque opuestas, como dos corrientes paralelas que solo se encuentran en Dios. El dolor de Ismael es real y ancestral. Excluido de la tienda de la promesa, el hijo del siervo carga con el sentimiento de injusticia. Cada ciudad conquistada, cada batalla perdida, cada recurso disputado trae consigo el eco del pasado. ¿Por qué no nosotros? Pero la Biblia nos recuerda que Dios no abandona, transforma el dolor en fortaleza, el exilio en liderazgo. Sin embargo, la lucha por la tierra no es solo física, sino también espiritual. El verdadero campo de batalla es invisible. Es el corazón humano que anhela aceptación, legitimidad y bendición. Porque no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Surgen ciudades, se levantan murallas, ondean banderas, pero la tensión persiste. Jerusalén, Jerusalén, corazón de una promesa, blanco de 1000 conflictos. La tierra es rica, fértil, disputada por reyes, imperios e ideologías. El dinero fluye como un río, el poder se concentra en murallas y la riqueza se convierte en instrumento de supervivencia e influencia.
Pero ni el rey más poderoso, ni el comerciante más astuto, ni el ejército mejor armado pueden reclamar la bendición divina como propia, porque la promesa de Dios trasciende la estrategia humana y el poder militar. Existe en lo eterno, no en lo visible. El conflicto persiste, pero la historia también revela esperanza. Surgen inesperados lazos entre Israel y los hijos de Ismael, comercio, alianzas temporales, intercambios culturales. Sin embargo, la herida espiritual permanece abierta, porque el resentimiento y la búsqueda de legitimidad espiritual no desaparecen con tratados ni fronteras. Es una batalla diaria, no de soldados, sino de corazones, entre aceptar la promesa de Dios y buscar satisfacción únicamente a través del dinero, las inversiones, la riqueza o el poder. Y es en este contraste donde el drama humano se torna épico, como la arena dorada que refleja el sol, un símbolo de riqueza que ciega, pero también ilumina. La narrativa bíblica enseña que la verdadera posesión de la tierra no se trata de dominarla, sino de ser guiado por Dios. Quienes guardan el pacto viven en el territorio con reverencia. Quienes solo buscan seguridad o poder experimentan conflictos constantes. Es una lección que trasciende los siglos, aún presente en los titulares y los campos de batalla de hoy. Porque la lucha por la tierra es simplemente una extensión de la lucha por el corazón, por el reconocimiento, por la fe y por la aceptación divina. Lo que se sembró como promesa genera dolor, pero también conciencia, que sin Dios toda riqueza y poder carecen de sentido. Y mientras el viento sopla por los valles de Hebrón, Jerusalén, La Meca y Medina, una pregunta permanece invisible, pero insistente. ¿Quién tiene derecho a la bendición de Dios? La respuesta aún no se ha revelado por completo, porque hasta que el Padre reine de nuevo, hasta que el espíritu de reconciliación sea más fuerte que el afán de posesión, el conflicto continuará, silencioso, visible, eterno. Y el desierto, testigo de toda la historia, guarda la memoria de la inversión divina, recordando a cada generación que la verdadera promesa no se mide en dinero, riqueza o poder, sino en el corazón que permanece fiel. El próximo capítulo aún está por llegar, y cuando los hijos de la promesa y los hijos del desierto finalmente se reencuentren, será el comienzo de algo que ningún imperio, ningún ejército, ninguna riqueza humana podría construir. El viento sopla suavemente sobre colinas ancestrales donde aún resuenan historias de luchas, promesas y lágrimas. El desierto, que antaño separó a hermanos, ahora aguarda algo que trasciende la arena y el tiempo. Pablo, inspirado por el Espíritu, revela un misterio que nadie podía comprender del todo. Si ustedes pertenecen a Cristo, son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. El Mesías, que vendría siglos después, es más que un hombre. Es el puente entre el hijo de la promesa y el hijo de la carne, entre Isaac e Ismael, entre la fe y la fuerza, entre lo terrenal y lo eterno. Un dato interesante. La tradición teológica señala que Jesús no solo cumple la promesa hecha a Abraham, sino que también redefine la alianza, haciéndola accesible a todos los pueblos. Los descendientes ya no son biológicos ni territoriales, sino espirituales. Todo aquel que cree participa de la herencia de la promesa, uniendo en un solo pueblo a quienes antes estaban separados. La cruz transforma la historia de rivalidad en reconciliación, como si el eco del desierto pudiera finalmente encontrar respuesta en el corazón humano. La narración adquiere un tono cinematográfico. En cada oración, en cada gesto de perdón, el antiguo conflicto pierde su fuerza. No hay oro, ni ejército, ni poder humano que se compare con la inversión divina en la reconciliación.
Jesús es el hermano que se interpone entre Ismael e Isaac, no para juzgar, sino para unir, demostrando que la verdadera riqueza no se mide en territorio ni en dinero, sino en amor, gracia y perdón. La cruz es el altar donde la historia se redefine, donde los corazones se encuentran y las heridas del rechazo comienzan a sanar. El desierto, que durante siglos fue escenario de división, ahora se ilumina con esperanza. La promesa que parecía exclusiva de un pueblo se vuelve universal. Cada lágrima, cada batalla, cada tribu, se recuerda ahora como parte de un plan mayor que trasciende la rivalidad, el dinero, la riqueza o el poder humano. Cristo aparece como el punto de convergencia de la historia. Ya no heredero de la disputa, sino heredero del amor divino que une, transforma y redime. Así pues, mientras los hijos de la promesa y los hijos del desierto recorren el mundo, aún marcados por sus historias, surge una nueva posibilidad, la de mirar más allá del conflicto, más allá del territorio, más allá de las posesiones y rivalidades humanas. Porque quien pertenece a Cristo ya no se define por el pasado, sino por el futuro que se abre ante Él. Un futuro donde la reconciliación y la fe se convierten en inversiones eternas. El eco del desierto susurra ahora de otra manera. Ya no es un grito de injusticia, sino una invitación a la unidad. ¿Qué será de la historia de los hermanos? La respuesta aún se vislumbra en el horizonte. El horizonte se tiñe de oro y la suave luz del amanecer revela un mundo que aún sueña con la reconciliación. La profecía permanece clara y firme. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. Es un tiempo que aún no ha llegado del todo, pero cuyas semillas ya florecen en las almas que anhelan la paz. El desierto, que antaño separó a hermanos y naciones, ahora parece exhalar esperanza. Un dato interesante. Zacarías 14:9 anticipa una unión espiritual única. Habrá un solo Señor, y uno solo será su nombre. Nos recuerda que, más allá del fin de los conflictos materiales y políticos, el verdadero encuentro entre los pueblos tendrá lugar en el espíritu, en sumisión a Dios y en el reconocimiento de que el pacto divino es superior a cualquier disputa humana. La paz, entonces, no solo se manifestará en tratados, sino que se sentirá en el corazón. La escena es cinematográfica. Niños de distintos orígenes juegan juntos. La tierra florece donde antes había piedras y arena, y las naciones por fin aprenden a mirar al cielo al unísono. El viento trae consigo cantos, no de batalla, sino de celebración. El dinero, el poder y la riqueza, que tantas veces han sido causa de conflicto, pierden su fuerza ante la reconciliación. La verdadera inversión es espiritual, confianza, perdón y amor. El Mesías reina, no con espadas, sino con justicia y misericordia. Pueblos que antes se miraban con desconfianza, ahora comparten pan y agua, erigen altares en lugar de muros. Es un momento de catarsis histórica y espiritual, donde el doloroso pasado se encuentra con la esperanza eterna. Cada lágrima, cada guerra, cada división comienza a transformarse en una alianza viva y el eco del desierto se convierte en un canto de unidad. Un dato interesante. Las imágenes de reconciliación, como tribus árabes y judías rezando juntas o ciudades áridas floreciendo, se observan en movimientos históricos y sociales, anticipando simbólicamente la promesa final. El desierto se vuelve fértil no solo en la tierra, sino también en los corazones que han aprendido a caminar con fe. El poder humano y la riqueza material ceden ante el poder del amor, y el dinero ya no compra seguridad ni prestigio, solo revela
¿Quién es capaz de invertir en relaciones eternas? Y, en medio de esta visión escatológica, surge un silencio sagrado, como si toda la creación contuviera la respiración. El pasado no se olvida, sino que se integra en la historia del pueblo. Lo que una vez los dividió es ahora símbolo de aprendizaje y crecimiento. El desierto se llena de vida, las tribus se entrelazan en armonía y el Dios de Abraham, Isaac e Ismael se revela como el centro de toda reconciliación. El día de la reconciliación no es solo un futuro lejano. Comienza a manifestarse en aquellos que abandonan el odio, la ambición y la rivalidad. Cada corazón reconciliado es un paso hacia el cielo en la tierra, una inversión que trasciende generaciones, un acto de fe que supera el dinero, la riqueza y el poder. Y así, el eco del desierto se transforma finalmente en un canto de paz, que promete que el reinado del Padre reconciliará todo lo que una vez estuvo roto, trayendo de vuelta a hermanos y naciones al hogar que siempre les ha pertenecido. La historia de Ismael e Isaac es más que una narración antigua, es nuestra historia. Hermanos heridos, familias divididas, decisiones precipitadas, promesas que parecen demorarse. Todo esto refleja la condición humana. Pero aquí está la invitación. El Dios que escuchó a Agar en el desierto sigue escuchándote hoy. Él conoce tu dolor, tus miedos, tus frustraciones, sabe dónde estás y lo que cargas. La promesa de Dios nunca se trató de territorio, riqueza o poder, sino de redención, transformación y vida nueva. Ahora les pregunto, ¿qué desiertos en su vida han estado cruzando solos? ¿Qué promesas esperan y han considerado apresurarlas con sus propias fuerzas, su dinero, sus inversiones o su poder? ¿Qué necesitan dejar en manos de Dios para que Él transforme las heridas en bendiciones? ¿Qué decisión pueden tomar hoy para vivir según el tiempo de Dios y no según el suyo? Y si te detienes un momento a observar, te darás cuenta de que cada conflicto, cada pérdida o demora, encierra una lección oculta, una enseñanza divina. Dios no se equivocó, simplemente esperó el momento oportuno para transformar el dolor en propósito, la separación en reconciliación, el desierto en fuente de vida. La pregunta que queda es provocadora. ¿Estás dispuesto a confiar, esperar y actuar según lo que Dios ha preparado para ti, incluso cuando todo a tu alrededor parezca incierto? Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho reflexionar o te ha inspirado a cambiar tu vida, entonces actúa ahora. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue atento, porque cada video es una oportunidad para aprender más, crecer en la fe y aplicar las verdades eternas de Abraham, Ismael, Isaac y la promesa de Dios a tu vida. ¿Estás listo para cruzar el desierto con fe y descubrir las bendiciones que te aguardan?